La Guajira es tu casa. Un podcast informativo donde juntos hablamos de la ola invernal. Es un honor saludarlo desde este espacio informativo, llevándole la situación de las comunidades del territorio en cuanto a la ola invernal. Las lluvias ha pegado fuerte en las casas de zinc y en los techos de lona donde reposan los hermanos migrantes. Recorrimos algunas zonas de los asentamientos donde en su mayoría son venezolanos y retornados que construyen su vivienda en lugares de riesgo. Aniwanti ringwane putchiho srainho tu weyata en tu casara takastumaho tu huyaka en guanepi shisu tu woma en Guajira. Ani tuputchka hamu hiakanaino yapas kawanoike surupna taurak hutkapuch. En esta ocasión conversamos con la niñez que se encuentra en los espacios como La Pista en el municipio Maicao. Buscamos sus opiniones y además la exigencia que hacen como sujetos de derecho para vivir en condiciones dignas. La gran mayoría de ellos son venezolanos, migrantes y retornados que se encuentran en estos espacios junto a sus familiares más cercanos, y con ellos compartimos los micrófonos. Leonela Danieli Castillo Sánchez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13. Sí, ha llovido demasiado. Lluvias muy fuertes, a veces vienen con viento y afectan a algunas personas que tienen unos ranchitos que tienen huecos, que les vuela el techo. Muchos niños que en unas casas se les vuela el techo o cualquier cosa, y niños pequeños. Que nos ayuden con la comunidad porque todos necesitamos. Nos ayuden con lo que puedan. ¿Cómo hacen para salir, por ejemplo, tu papá, tu mamá, para ir para salir al mercado? Eso es fuerte porque las calles se llenan, a veces se hacen huecos y las motos y los carros se quedan trancados, uno no puede pasar para el otro lado porque eso es puro hueco lo que hay. Cuando llueve se empoza todo el agua y se quedan los carros trancados. ¿Te gusta la lluvia? No casi, porque la lluvia trae infección, se llena mi casa, se llena el frente y la carretera se llena de agua. ¿Y cómo hacen ustedes? Y un poquito y nosotros nos sacamos con un tobo y la echamos para la carretera y se da el agua. Cuando sale el sol queda más o menos seco, pero queda lleno, queda con una infección. Y yo hablo con los amigos y les digo, no se metan en los charcos porque si es malo, le va a dar fiebre, le van a dar, ahí trae lombrices, culebra, de todo. ¿Qué te gustaría? Sí, bueno, a mí me gustaría tener mi casa limpia, la carretera, ni una basura del suelo. Cuando pase el aseo se bota la basura con calma. ¿Cómo hacen ustedes para protegerse los zancudos? Bueno, allá en mi casa yo tengo una raqueta de ese para matar los zancudos y nosotros sacudimos con eso y los zancudos los matamos ahí en la casa. Los sacudimos todo y se salen los zancudos. El Cardón Guajiro es un asentamiento con más de 102 familias, ubicado en el municipio de Riohacha. Hasta allá fuimos a escuchar también qué nos cuentan estos pequeños en medio de su situación por la ola invernal. Mi nombre es Reynold Silva, pertenezco a la comunidad Cardón Guajiro. Siento miedo cuando llueve aquí en la comunidad porque pienso que la caña se nos va a meter a las casas, el techo suena muy duro, la brisa nos golpea muy fuerte, el ruido no nos deja dormir, pero gracias a Dios seguimos aquí guerreando por todo. El cuidado de la niñez y la adolescencia en los periodos lluviosos y aún más cuando el entorno se presta para focos de enfermedades, es necesario mantener una rutina familiar donde se implemente el aseo, el cuidado de no exponerlos a la lluvia y sobre todo protegerlos de cualquier peligro. Namuinatepichkanainu wenakaina neitkanainu. Yarakan ho nama no horini waraitin sakapna tu winka guayma tu ayures tu matujuyaka guayma ayures tu guayma intu meikas rupna tra comunidaka. Para nosotros es un gusto poder acompañarles toda la semana con una temática diferente. Por ello los invitamos a inscribirnos por nuestras redes sociales y así sumar estrategias de comunicaciones en las comunidades. Nuestro Facebook, Red de Comunicaciones Guayú, Fuerza de Mujeres Guayú y Noti Guayú, al igual que en Instagram y Twitter. También puedes contactar a nuestro enlace comunitario a los números 300-535-4566.
una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu Puchimajana, en convenio con UNICEF en el marco de la estrategia de comunicaciones La Guajira es tu casa.